Gracias a Dios que hoy es día de aprender un poquito sobre la palabra de Dios. ¿Alguien de aquí sabe que Dios es misericordioso? Todos, sí. ¿Que Dios es bueno? Sí. ¿Que Dios es paciente? Sí. ¿Que Dios hace favores? ¿Que Dios nos da su gracia? Todos lo sabemos. Son atributos de Dios. Dios es amoroso, Dios es inmutable. Pero hay otro atributo de Dios que casi no nos gusta, que la Biblia dice que Dios es justo. ¿Y qué quiere decir? Que a cada quien le dará conforme a sus obras. Eso es ser justo. Dios no va a castigar al bueno, pero sí al malo. Dios no va a premiar al malo, pero sí al bueno. Hemos estado estudiando la fe, hemos estado estudiando cuál es la fe que agrada a Dios, cuál es la fe que no agrada a Dios. Hoy vamos a ver cuáles son las recompensas de la fe, cuáles son los beneficios de la fe. Vamos a leer Hebreos 11:6 y le pido a Miguel que lo lea. Adelante, hermano Miguel. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algo que debemos entender, hermanos apreciados, es que Dios es fiel. A veces uno dice que Dios es fiel, quiere decir que no me va a abandonar. Mentira. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a Él. Dios no miente. Dios cumple lo que promete. Entonces la fidelidad de Dios es con su palabra. La fidelidad de Dios es con la verdad. Y lo que Dios dice, lo va a cumplir. Y en esta cita que hemos escuchado, que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto es algo impresionante. Que Dios tiene galardones para los que creen en Él y para los que le buscan día a día. Ahora, hoy vamos a entender a qué se refiere esos galardones. Porque hay muchas doctrinas que son muy atrayentes, pero son falsas. Estos galardones están directamente relacionados con Jesucristo, con el Hijo de Dios. Jesucristo trae galardones, trae recompensas, trae bendiciones, trae regalos. Y estos galardones, recompensas que Cristo trae, no los teníamos antes de su llegada aquí a la tierra. Por lo tanto, vamos a recordar Juan 3:16, que dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos una promesa de Dios que va a cumplirse para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo, en el Mesías, en el ungido, en Jesucristo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una promesa preciosa, la vida eterna, que no todos van a alcanzar, únicamente los que creen en el Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo no para que seamos prosperados, no para que seamos sanados. Que lo puede hacer, sí lo puede hacer. Escuchamos doctrinas que nos atraen, pero son falsas, porque algunas personas dicen, ven a Cristo y vas a sanar. Ven a Cristo y vas a ser prosperado. Ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Ven a Cristo y Dios te va a bendecir sobreabundantemente. Ven a Cristo y va a cambiar tu vida. Ya todos te van a querer, no vas a tener problemas familiares. Y ese tipo de doctrinas son falsas. Son falsas. Porque dice claro aquí en Juan 3:16 que envió a su Hijo para que al que cree tenga vida eterna. Y aquí hay una condición, creer, para el que deposite fe en el Hijo. Por lo tanto, lo que Cristo trae es algo que no teníamos. Si nosotros analizamos, antes de Cristo, ¿había milagros, Miguel Ángel?
Sí. Sí, Antes sí. de Cristo habían muchos milagros. Siempre ha habido. Siempre ha habido. Naamán fue sanado y también hubieron resurrecciones de cuerpos. Antes de Cristo habían sanidades, Kika. Sí. Sí. Dios no necesitaba enviar a su Hijo para sanar. Dios puede hacer sanidades desde el cielo. Por lo tanto, lo que Cristo trae es algo que solamente Él podía dar, que solamente Él podía traer, que es algo maravilloso y es algo excepcional. Por lo tanto, no es la familia. ¿Por qué? Porque la familia, los malos tienen familia y los buenos también tienen familia. Tampoco es la ropa. Los malos tienen ropa y los buenos tienen ropa. Tampoco es la salud. Hay buenos que tienen salud y hay malos que también tienen salud. Hay buenos que están enfermos y también hay malos que están enfermos. Por lo tanto, tampoco es la salud, tampoco es la prosperidad, tampoco son el sol, la luna, la lluvia, porque dice claramente la palabra en Mateo 5:45, que voy a leer Mateo 5:45. Dice la sagrada palabra del Señor. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es omnipotente, Dios puede hacer lo que Él quiera y Él puede bendecir, sanar, prosperar, ayudar, proteger, cuidar al que Él quiera. Puede ayudar, sanar, prosperar al bueno y también el malo. Él es bueno, misericordioso, hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, todo lo que tengan, tanto los buenos como los malos, no es lo que Jesús trajo a la tierra. ¿Estamos entendiendo? No es nada físico, no es nada temporal, no es algo que se corrompa. Algún día nosotros vamos a morir. Tampoco es la vida física, porque los malos tienen vida física y también los buenos tienen vida física. Muchos tenemos vida física y no todos son buenos, Por lo tanto, tampoco se trata de vida física, tampoco se trata de familia, tampoco se trata de dinero, tampoco se trata de reputación, tampoco se trata de éxito. Estamos entendiendo cuál fue entonces el motivo que trajo a Jesús a la tierra. ¿Por qué era necesaria su presencia? ¿Por qué era necesario que Dios lo envíe? Esta es una pregunta para analizar. ¿Por qué el Padre tuvo que enviar a su Hijo? A lo mejor que Él tenía, su único Hijo. Lo más valioso para un padre es el Hijo. Aquí vemos dos respuestas. ¿Por qué tuvo que enviarlo el Padre? Uno, porque Él trajo un mensaje que nadie podía dar. Su doctrina, su enseñanza, su fe, la fe de Jesús. Enseñanza única, inigualable, palabras de vida eterna. La verdad trajo la verdad. Jesús es la verdad y trajo la verdad. Así lo dice, que Él ha dado, vino y nació en este mundo para dar testimonio a la verdad. Y la otra respuesta es que Jesús vino a traer su sangre, encarnó, vino a entregar su vida, su cuerpo para ser molido y así poder salvar a millones de personas que van a depositar su confianza en Él o que van a creer en Él. Estas dos obras, que es la obra de Cristo, nadie podía hacerlo. Por esto bien claro, Juan 3:16 establece, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que la sangre de Cristo es el único medio para el perdón de pecado. El precio de la salvación es inalcanzable para el hombre. No existe hombre que tenga tanto dinero, que tenga tantas propiedades, que tenga tantas minas de oro, ni juntando todo el oro del mundo, la plata, el dinero, ese precio es inalcanzable, porque Dios pide sangre, pero no cualquier sangre, sangre pura de en el caso del Antiguo Testamento, de un animal sin defecto, inocente, perfecto. Por esto, este valor que Dios establece para el perdón de pecados, únicamente Jesús podía pagarlo. Entonces, Jesús trajo su sangre, trajo su vida, trajo su cuerpo, o Dios lo envió para esto, para morir. Podemos entonces entender que los regalos que Jesús dejó al mundo son regalos únicos y excepcionales. Por esto hay doctrinas que dicen, mal utilizando 2 Corintios 8:9, que dice que Dios se hizo pobre, Jesús se hizo pobre para que tú seas rico. Rico, pero no hablando económicamente, sino hablando espiritualmente. Y también Isaías 53:5 dice que Él, por su llaga fuimos curados. No se refiere a la curación física, porque ya entendimos que hay malos que son curados, hay malos que están sanos, hay malos que pueden recibir un milagro. Por eso no se trata de sanidad física, pero sí se trata de sanidad del alma, de sanidad del espíritu, del descanso y del reposo para nuestra alma. Entonces, estimados hermanos, debemos entender que la visita de Jesús en este mundo trajo regalos únicos que solamente Jesús podía traer y que no teníamos antes de Cristo. Una de ellas es la fe que agrada a Dios. Jesús trajo cómo quiere que nosotros creamos al Padre. Y aquí vemos lo que hemos dicho al principio, Juan 3:16, que para todos los que creen hay vida eterna. Quienes todos, de tal manera amó al mundo, pobres y ricos, esclavos o libres, sanos o enfermos, jóvenes o viejos, hombres o mujeres, mexicanos, chinos, judíos o griegos, aún negritos o no negritos, aún escuchen, asesinos o diplomáticos. Aquí es para todo aquel que decida creer. Dios no hace acepción de personas. Gálatas 3:28, hermano Miguel, Gálatas 3:28 establece algo impresionante sobre la bondad de Dios y que no hace acepción de personas. Para Dios no hay divisiones. Para Dios no existen, como decía Susi, blancos y negros, altos y chaparros. No existen pobres y ricos. Gálatas 3:28 nos dice, ahorita te digo Miguel Ángel, estamos en la página 858. Página 858. Gálatas 3:10. A ver. Gálatas 3:28. Página 857. 857, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este texto
precioso sobre el amor incondicional de Dios. Nos muestra que Dios no mira el parecer, no mira el color, no mira la posición económica, no mira el linaje, no mira la nacionalidad, no mira el sexo, no mira lo que ve el hombre. Dios no hace acepción de personas, porque dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre o mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Dios, escuchen esto, hermanos, es importante que lo entendamos. Para Dios solo existen dos grupos de personas, óiganlo bien, los que creen y los que no creen, los que tienen al Espíritu Santo y los que no tienen al Espíritu Santo, o bien los que obedecen a la fe de Jesús y los que no obedecen a la fe de Jesús. Así que las divisiones que el hombre pueda poner, en Dios no existen estas divisiones. Porque todo el que cree, sea rico o pobre, sano o enfermo, blanco o negro, mexicano o asiático, sin importar, es uno en Cristo. Todos somos creyentes, todos somos los que creemos, hijos de Dios, todos somos familia de Dios, todos los que creemos somos sellados con el Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo, que Dios mira el corazón, mira la fe. ¿Estamos entendiendo? Somos uno en Cristo. Los que creemos somos uno en Cristo. Entonces, para Dios, lo que importa es nuestra fe en Él, nuestra fe en el Hijo de Dios. Estos beneficios de la fe únicamente se obtienen por creer en Cristo. Vamos a ver el primero. Juan 1:12. Juan 1:12. Lo voy a leer. La Sagrada Palabra dice en Juan 1:12. Mas, dice el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Jesús trae paternidad. Dios adopta a todos los que creen en su Hijo, sin importar lo que ya dijimos. Acá lo que importa es quienes creen son hechos hijos de Dios, y los que no creen no son hechos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento pueden ustedes revisar cómo le hablaban los profetas a Dios, cómo le hablaba el pueblo de Israel a Dios. Le decían Adonai, Señor, Altísimo, Omnipotente. En el Nuevo Testamento, Jesús enseñó a sus discípulos a llamarle Padre a Dios, Padre nuestro, a los que ya recibieron a Cristo. Por lo tanto, la paternidad es un regalo que Cristo trajo. Antes de Cristo, no le decían Padre a Dios, y después de Cristo, los que somos de Cristo, le podemos llamar Padre a Dios. Otro regalo, Efesios 1:13, Miguel Ángel. Efesios 1:13 está en la página 860. Página 860, Efesios 1:13.
13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Dios pone en el creyente el Espíritu Santo como un sello. Y es lo que Él ve. Es lo que decíamos. Los que tienen al Espíritu Santo y los que no tienen al Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? Únicamente los que creen. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, el Espíritu Santo es únicamente para los que creen, para los que tienen fe en Jesucristo. El Espíritu Santo es el ayudador, el consolador, el animador, el impulsador, el que convence de pecado, el que nos confronta, el que nos corrige, el que nos guía a la verdad, el que nos impulsa a hacer lo bueno. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Jesús, y que lo tenemos los que creemos. El Espíritu Santo no está en cualquier persona, no está en cualquier persona. Está en aquellos que hemos recibido a Cristo. También lo dice Juan 7:36 y también dice Juan 14:17 que el Espíritu Santo es para los que creen. Otro regalo de la fe es Juan 8:36. Vamos a ver, Juan 8:36. Juan 8:36. ¿Lo puedes leer, Miguel Ángel, sí, por favor? Adelante. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Cuando leemos el contexto de estos versículos, le estaba hablando a los judíos y él les dijo que si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Y él les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice aquí, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad, apreciados hermanos, es una libertad impresionante porque Jesús ofrece la libertad de lo que nos esclaviza, la libertad de lo que nos mata espiritualmente, la libertad de lo que nos destruye, la libertad de lo que nos aleja de Dios, la libertad de lo que nos aleja del prójimo, la libertad de lo que nos mata eternamente y nos lleva al infierno. ¿Cuál es esa libertad, Miguel Ángel? ¿Cuál es esto que nos esclaviza? ¿El pecado? El pecado. O sea, el pecado verdaderamente es lo que nos esclaviza. Y el pecado hemos visto que son nuestros propios actos. Y que muchos creen que no pueden dejar de practicar el mal. Muchos piensan que no pueden dejar la droga o el alcohol o la mentira o la fornicación o el adulterio. Mentira. Claro que sí. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, esta libertad que habla Cristo es una libertad real y verdadera. Seréis verdaderamente libres, que tenemos la opción de hacer lo bueno a partir de que recibimos a Cristo. Ya no estamos obligados a practicar el pecado, porque el pecado es nuestras propias acciones que nos separan de Dios y nos matan espiritualmente. Y si no cambiamos, si no nos arrepentimos, vamos a morir eternamente. Vamos a estar
eternamente separados de Dios. Por lo tanto, creer en Cristo nos da la libertad, verdadera libertad. También Juan 14:16. Juan 14:16 nos dice: así dice la palabra sagrada del Señor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sabemos que el consolador es el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, los judíos subían a Jerusalén para orar, para hablar con el Padre. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que esperar un año para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para pedir perdón de pecados y ofrecía la sangre del cordero. En nuestro caso, queridos hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No tenemos que entrar, no tenemos que subir a ningún monte, no tenemos que ir a un lugar. Tenemos acceso al lugar santísimo, tenemos acceso, tenemos entrada al lugar santísimo. Podemos hablar con nuestro Padre Celestial en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Y este es un regalo de Jesucristo, porque el velo se rasgó y ahora tenemos entrada a la gracia de Dios, al lugar santísimo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y podemos hablar y podemos ser escuchados y podemos recurrir a Él para buscar ayuda, consuelo, fortaleza, ánimo, aliento. Algo también que trajo Cristo, que lo hemos estudiado en semanas anteriores: perdón de pecados. El perdón de pecados humanamente inalcanzable. Ya sabemos por qué. Porque solamente Dios pide la sangre de Cristo, la sangre pura sin mancha. Y en este caso, la sangre de Cristo. El perdón de pecados nadie lo puede alcanzar por otro medio. Algo impresionante, Hebreos 11:1, Miguel Ángel, Hebreos 11:1. Que nos trae Jesucristo. ¿Ya lo hallaste? Sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí. Esto lo vimos la semana pasada. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Jesucristo trae una esperanza viva. Jesucristo trae una esperanza que no avergüenza. La certeza de lo que se espera. Por lo tanto, Jesús trae esperanza. ¿Qué es lo que espera un creyente? Espera que este cuerpo inmortal sea vestido de inmortalidad. Espera la adopción. Dice la palabra que Dios nos va a llevar a su casa. Aunque Él ya nos adoptó, por fe creemos que ya nos adoptó, pero todavía no estamos en la mansión de nuestro Padre Celestial. Pero esperamos esto. Si nosotros nos damos cuenta, la esperanza es algo impresionantemente hermoso que trae paz y gozo a nuestro corazón. Porque mucha gente vive sin fe, sin Dios y sin esperanza. Vive desesperanzado, vive en incertidumbre, no sabe a qué lugar va a llegar. Hay quienes no saben que hay vida después de la muerte física. Sin embargo, nosotros, los creyentes, tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de nuestra casa celestial. Tenemos la esperanza de la casa del Padre, de la salvación, de la vida eterna, del lugar donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad. Eso es lo que estamos esperando. Y esta esperanza viva la trae Cristo.
Dice Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán fuerzas nuevas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, la fe en Jesucristo trae muchos regalos, hermanos, trae muchos galardones. Dice Efesios 2:8, somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Es demasiado fácil llegar al infierno, hermanos, demasiado fácil. Simplemente no creyendo en Jesucristo. Juan 3, vamos a leer Juan 3, del 16 al 18, que nos va a aclarar esto que estamos hablando. La palabra es muy clara. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que es demasiado fácil llegar al infierno, solamente no creyendo en el Hijo. Estos beneficios de la fe en Jesucristo son exclusivos para creyentes. ¿Qué pasa con los no creyentes? Infierno. Los no creyentes, no lo decimos nosotros, lo hemos escuchado en las Sagradas Escrituras. Los no creyentes no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu Santo, no tienen la libertad, son esclavos del pecado, no tienen la resurrección del Espíritu, porque Jesucristo resucitó nuestro espíritu, no tienen la esperanza viva de la vida eterna, no tienen la salvación, no tienen la paternidad, no tienen el perdón de pecados, no tienen entrada al lugar santísimo. ¿Lo estamos entendiendo? Por lo tanto, estos beneficios solamente se reciben a través de la fe, por medio de la fe. ¿Qué pasa entonces si nosotros dejamos de creer? Lo perdemos todo. Dios solamente tiene dos grupos y hay muchos textos que lo dicen. Dice que Él va a separar a las ovejas de los cabritos. Él va a separar a los creyentes de los no creyentes. Por lo tanto, si nosotros tenemos fe en Cristo, debemos cuidarla, no descuidar nuestra fe. Porque si descuidamos nuestra fe, vamos a perder todos los beneficios, vamos a perder todos los galardones que nos ofrece la fe. Es por medio de la fe en Jesucristo que tenemos todos estos beneficios. Romanos 1:5. Romanos 1:5, Miguel Ángel. Romanos 1:5. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La semana pasada hablamos de que la fe está unida a la obediencia, la fe viva, la fe que agrada a Dios, la fe lleva a la obediencia. Entonces dice aquí claramente, para la obediencia a la fe. Por lo tanto, estos galardones, estas recompensas, estos premios, ¿es para los que tienen una fe o es para los creyentes obedientes? Los creyentes desobedientes no van a recibir estos galardones. Por esto es necesario que valoremos esta fe, que no la descuidemos, que no la perdamos. Al contrario, que profundicemos en nuestra fe, que nosotros estemos arraigados en Cristo Jesús, que escuchemos atentamente la palabra, porque la fe viene por el oír. Para que esa fe, esa confianza, esa certeza, esa seguridad nos lleve a una convicción demasiado profunda. La fe es cuestión de vida o muerte. Hablando físicamente, podemos ver a los hombres de Dios que prefirieron perder su vida antes que perder su fe. Y murieron de una manera trágica. ¿Cuál vida prefieres tú? ¿Esta vida o la otra vida? Al lado de nuestro Padre Celestial. Si prefieres esta vida física, ¿estás dispuesto a perder tu fe? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. La fe es cuestión de vida o muerte, hermanos. Si perdemos la fe, morimos espiritualmente y moriremos, si no nos arrepentimos, moriremos eternamente. Por lo tanto, debemos cuidar, proteger, defender nuestra fe, hacer que crezca, hacerla firme, hacerla fuerte. Y la única manera es que permanezcamos en la palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hay muchos otros beneficios que nos trae la fe. Hoy solamente vamos a tocar estos beneficios, esperando que haya sido de bendición para nosotros, hermanos, y que nos quede claro que lo que Jesús trajo a la tierra no es algo que tengan los buenos y los malos. No es algo que tengan los justos y los injustos. El cielo, queridos hermanos, la vida eterna con nuestro Padre, es únicamente para los que creen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu bendita, sagrada, hermosa palabra, viva y eficaz. Te suplico que esta palabra quede arraigada en nuestro corazón y que dé fruto, porque es una decisión creer o no creer. Tú ya lo hiciste todo, amado Padre. Lo imposible ya lo hiciste y a nosotros nos dejas lo posible. Qué bueno eres, Señor. Te suplico, te ruego, Padre, que conviertas nuestro corazón para que seamos creyentes obedientes, creyentes dóciles, creyentes humildes para agradarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.